Buenas tardes, queridos compañeros, profesor. En este momento vamos a explicar con respecto a la perspectiva de género. Para ello vamos a presentar a los integrantes del grupo, el cual es José Quispe Sarabia, Milagro Santiago Arias y Diana Gutiérrez Lévano, y el que les habla Ronald Vicuña Solorza. Pues haremos con la presentación mía con respecto a lo que es qué es la perspectiva de género. Buenas tardes, la exposición va a comenzar con mi presentación. Yo soy Ronald Vicuña Solórzano y hablaremos en este momento lo que es la perspectiva de género por Adolfo J. Castañeda. Bueno, según él, habla sobre lo que es que la perspectiva de género ya no viene a ser un punto de vista antiguo como lo tomaban de que era sexo, género igual, sino que ahora es algo más abierto, es decir, que ya no solo se basa en términos sexuales, sino en estudios más que nada psicológicos, de lo que viene a ser la forma de la persona, cómo en realidad son, no exactamente lo que es físico. Por otro lado, podemos observar el punto de vista más aceptable con respecto a la familia y la sociedad y la relación entre ambos. Eso quiere decir que el concepto de sexualidad, matrimonio, vida y familia han sido modificados en los últimos años. Actualmente, con respecto a lo que son las leyes, bueno, los derechos humanos, esta es la propuesta, la cual no es crear nuevos derechos, sino reafirmarlos. Tal como la Segunda Declaración Universal de Derechos Humanos, que expresa que cada persona está investida de todos los derechos y libertades establecidos por esta elección. Eso quiere decir de que no hay diferencias de lo que son raza, edad, idioma, religión, cultura, opción política, clase social, para el cual la persona no sea discriminada tanto en lo que es el ámbito sexual, el ámbito de sus pensamientos, y esto influye tanto en lo que son los otros derechos, tales como el derecho al matrimonio, derecho a la familia, y esto sin influir si fuera hombre o mujer la persona, bueno, hablando sexualmente, hombre o mujer, biológicamente en este caso. Y eso reafirma también lo que son las personas, cómo existe la familia exactamente, cómo ha variado, por decir, la familia heterosexuales, la familia una familia homosexual, por decir, un varón, una mujer, un varón, una mujer, la crianza de hijos. Eso entraría en esa parte en la cual no existiría discriminación entre esos. La perspectiva de género también hace referencia a que el concepto de género se ha modificado últimamente, tal como dije hace un momento, de que ya no es exactamente biológico, sino psicológico. Ahora, aparte, hablando de otro tema que también habla el autor, es con respecto a lo que es la mujer como es ella, por decir de que antes y actualmente también ocurre de que la mujer es menos valorada que el varón en el ámbito social, en el ámbito de trabajo, por decir que el varón haciendo el mismo trabajo, gana más sueldo que la mujer tiene menos promoción de trabajo. En el caso de lo que son la participación en el ámbito político, anteriormente se daba muy poco. Esto no se trata de la justificación de la ideología del hedonismo, lo cual viene a ser la satisfacción de las personas entre sí. Bueno, satisfacción de la persona, la búsqueda de hallar la máxima satisfacción, evitando el dolor, por así decir. Más bien se refiere esto a lo que sienten las personas en sí, cómo creen ellos que deben de vivir. No se está categorizando este tipo de tema como un tema, como satirizar el tema, sino se está tomando un tema como importancia directamente familiar para el futuro de las personas, futuro de la humanidad, hablando prácticamente. Y bueno, en este momento mis compañeros van a hablar más con respecto a este tema, van a ampliar más cada parte que he dicho e incluso exponer más sobre estos temas. Y bueno, eso es todo, gracias. No,
Continuando con la exposición, mi nombre es Milagros del Pilar Santiago Arias y voy a exponer lo que es qué es la perspectiva del género según Marta Lamas. El primer punto que vamos a tratar es por qué es importante la perspectiva del género. Bueno, para tener un desarrollo más equitativo, más democrático, lo que tenemos que hacer primeramente es eliminar cualquier trato discriminativo hacia cualquier grupo. Aquí el más afectado se ve lo que son el tema de las mujeres. ¿Por qué las mujeres? Porque esas condiciones que nos ponen no se tratan solo de lo biológico, sino también de las ideas y los prejuicios sociales que se aprende a través de la sociedad. El hecho de que tratemos igual a personas socialmente desiguales no significa que lo estamos tratando igual, ya que aquí no existe lo que es la igualdad de oportunidades. ¿Por qué? Porque la sociedad se ve reflejada a lo que es una diferencia de sexo. Ven a los hombres con capacidad de trabajar más que lo que pueden trabajar las mujeres. La sociedad siempre confunde lo que es ámbito privado, tienen que ir ahí las mujeres, y ámbito público, ahí tienen que ir los varones. ¿Y por qué tiene que ser así? Porque piensan que las mujeres solamente sirven para dar a luz a niños y estar ahí al cuidado de ellos y al cuidado de la casa, mientras los varones están ahí trabajando y nosotros tenemos que hacer todo lo que tiene que ver en el hogar. Por eso es que no puede avanzar, no puede haber un lugar democrático donde vemos que las mujeres no están siendo tratadas por igual. Por eso es importante una perspectiva de género, para poder saber que las mujeres también pueden cumplir el mismo rol que cumplen los varones. Como punto 2 tenemos lo que es el género en español. En un ejemplo de todo este punto tenemos lo que es a María Moliner, que ella define que los alemanes dicen, así como nosotros decimos los niños, ellos engloban lo que es les niñers. También aquí en el Perú decimos la silla, el sol, la luna, mientras ellos dicen la sol, el luna. Entonces vemos una gran diferencia en cómo nosotros tenemos nuestra gramática acá y cómo ellos manejan su gramática en el otro lado. También tenemos en inglés que ellos utilizan the chair, the desk, mientras nosotros decimos la silla, el escritorio. Podemos ver que acá, cuando ellos quieren aprender nuestros idiomas, dicen, ¿qué rayos? ¿Cómo van a decir la silla, el sol? ¿Quién dijo que es la silla? ¿Quién dijo que es el sol? ¿Cómo lo separaron? Entonces aquí podemos ver los diferentes problemas, las diferencias que hay. La sociedad tiene otro tipo de ideología. Además, aquí no sabemos diferenciar, o la gran mayoría no sabe diferenciar lo que es el género y el sexo. El género se divide en lo que es la silla, la mesa y todo lo que es al ponerle el artículo al sustantivo. En cambio, el sexo solamente es masculino y femenino, todo lo que somos nosotros, las personas, que nos dividimos así. También tenemos, por ejemplo, cuando dicen la menstruación es cosa del género femenino. Y no es así, porque el género en sí no tiene nada que ver con lo que es el sexo biológico. Debería decir, la menstruación tiene que ver con el sexo femenino. Tenemos como punto 3, que es cómo surge la categoría de género. La disciplina que primero utilizó la categoría del género para poder diferenciarlo del sexo biológico fue la psicología. Robert Stoller estudió los trastornos de identidad sexual. Hubieron muchos casos en el que las niñas, a pesar de tener su sexo genético, que fue XX, su parte anatómica, que es la vagina, hubieron casos de que la mayoría de ellas presentaron clítoris. ¿Y qué es clítoris? Que se les puede confundir con pene. Y esto hace de que las niñas pasen a otro papel, que es el sexo masculino. Y para eso se le es muy difícil a las niñas después de los 3 años a tomar ese rol como ya parte de toda su vida. Este caso no solamente se les presentaron a las niñas, sino también a los niños, y ambos sufren un papel muy difícil para asumir en su vida de cambiarse de sexo de un día para el otro. Según a los estudios que Stoller realizó, él determina que las identidades y que el comportamiento no se debe al sexo biológico,
sino a cómo una persona haya nacido y vivido diferentes experiencias, culturas, ritos, a lo que se abarca en el tema de mujeres y varones. Stoller concluyó que la asignación y la adquisición de una identidad es más importante que una carga genética, hormonal y sobre todo biológica. Esta categoría se divide en 3 instancias básicas. La primera, que es la asignación de género. ¿En qué constituye esto? Que es cuando el bebé está naciendo, los médicos deciden, se dan cuenta si es mujer o si es varón, depende a sus genitales. En la segunda tenemos lo que es la identidad de género, que es ahí, se ve más reflejada en lo que es los infantes, porque ya se dan cuenta que son niños y niñas, y se ven reflejados los comportamientos, porque por ejemplo un niño comienza a jugar con otros niños, a jugar con sus carritos, y en cambio las niñas juegan con sus muñecas y con sus Barbies, ¿no? Y entonces los niños, cuando por ejemplo tú le dices juega con esta muñeca, los niños reaccionan y lo rechazan y dicen no. Igual que las niñas, tú les das un carro o le das esos juegos de varones, ellas se lo van a rechazar al toque porque ellas ya saben a qué género pertenecen y ya actúan como lo son. Tercero, tenemos de qué es el papel del género. El papel del género forma el conjunto de normas y las prescripciones que dictan la sociedad y la cultura sobre los comportamientos entre masculino y femenino. Cuando hablamos sobre lo que es el comportamiento masculino y femenino, tenemos aquí de que la sociedad se abarca a las mujeres, que es ellas dan a luz, tienen a su bebé, tienen que cuidarlo, tienen que mantenerlo, todo lo que es sector privado, todo lo que es casa. Y los varones, que ya en estos casos serían padres, todo lo que es público, hacia lo exterior. Un ejemplo de todo esto tenemos a Walter Mitchell, que él convenció a un grupo de enfermeras que al sector donde estaban los bebés varones y las bebés mujeres hicieran que cambiaran de color, o sea, a los varones les ponieron de color rosado y a las mujeres les pusieron de color azul. Entonces él hizo traer a todos sus estudiantes y a otros grupos comunes de personas para que vieran, para que le describieran lo que veían. Entonces, cuando vieron al grupo de las niñas que estaban con ropitas azul, dijeron, ¡ay, qué lindo niño! Y cuando vieron a los varones que estaban con ropita rosada, dijeron, ¡ay, es una preciosa niña! Entonces, podemos ver aquí que las personas, mediante a los colores, distinguen lo que es el sexo biológico, si es mujer y varón, lo cual no tiene nada que ver en sí. Esta asignación no se desprende naturalmente de la biología, sino de un hecho social. Está bien que una mujer dé a luz niños, está bien que cuide de ellos, está bien que cose y planche para sus niños y para su esposo, pero eso no tiene nada que ver que el varón tampoco puede hacer eso. Es más, podemos ver ahí a los varones que cosen y planchan para poder sobrevivir sobre sus vidas y no tiene nada de malo y encima ahí no lo discriminamos. Y es más, lo tratamos como si fueran nosotros mismos, o sea, no rechazamos, no discriminamos y todos siempre actuamos por igual. Yo me llamo Diana Gutiérrez y voy a continuar con la exposición que hizo mi compañera Milagro Santiago, con respecto a 3 temas que hizo Marta Lamas. El primer tema al cual voy a exponer es qué es perspectiva de género al parecer de la persona. Perspectiva de género para ella implica que hay una diferencia sexual entre hombres y mujeres y también, aparte de ello, hay una diferencia de ideas sociales que la sociedad ha ido construyendo de acuerdo a los roles que debe cumplir una mujer y los cuales deben ser diferentes a los que cumple un hombre. Luego, se puede decir que ahora las mujeres han cambiado lo que antes era que había una discriminación política en cuanto a su opinión pública de las mujeres. Ellas se mantenían por lo bajo, pues los hombres tenían el poder de decisión, el poder electivo y el poder para expresar sus opiniones y pensamientos, y la mujer quedaba muy abajo de ellos. Luego habla sobre Jacques Monod, el cual
fue un investigador que se basó en lo que es las diferencias de género que existen entre el hombre y la mujer. Es decir, investigó y descubrió de que ambos sexos son iguales, porque ambos somos productos de la naturaleza, por lo tanto no debe haber diferencias en ellos. Luego, se habla de que la maternidad es la principal causa para que los pensamientos sociales que distingan al hombre con la mujer sea la causa, por así decirlo, de que esto suceda. ¿Por qué? Porque la mujer dicen que nació siendo naturalmente creadora de nuevas vidas, es decir, hicieron a la mujer como una imagen de medio por el cual procrear. Entonces los hombres, al ver esto, al aprender esto, dijeron, bueno, la mujer, el único rol importante que debe cumplir aquí en la sociedad es dar a luz, procrear, un ser vivo. La encerraron en esa teoría y ellos creyeron de que eran mejor que ellas, ya que se desenvolvían más en el aspecto laboral y en el aspecto social. Se cree que la mujer es hecha para hacer cosas que la misma naturaleza les da, por lo cual he hablado de la maternidad. En cambio, el hombre se forma, se rige de aquellos pensamientos culturales que la misma sociedad forma. Es decir, el hombre debe salir a trabajar, el hombre debe llevar la plata a la casa, por lo tanto es el que tiene el poder sobre toda su familia. Luego, el otro tema del cual Lamas habla es sobre la educación con respecto a lo que son la diferencia de género. La educación, por así decirlo, empieza desde muy niños. ¿Por qué? Porque nos inculcan por medio de las revistas Coquito, por así decirlo, que las mujeres son símbolo de tareas domésticas. ¿Por qué? Porque nos ponen imágenes de una persona, mujer, ya sea barriendo, cocinando, planchando, para explicarnos que esas son las principales acciones que hace una mujer en la vida. Después ponen al hombre trabajando, ya sea con una maleta de trabajo o en su oficina teclando en una computadora, etc. Desde ahí ya nos inculcan lo siguiente, de que la mujer se mantiene en el área doméstica, cuidando a los niños, haciendo los quehaceres del hogar, y el hombre lo ponen en un estrato de trabajo. Por lo tanto, es más importante porque él cumple con las labores para poder cumplirle a sus hijos y a su mujer con las necesidades básicas que ellos que ellos tienen. Bueno, con respecto al último punto del cual señala Lamas, que es género y la relación que hay entre la democracia y la ciudadanía, habla principalmente de que el marco de acción de la mujer hace que hoy en la actualidad, en la vida contemporánea, se saque totalmente a la mujer del aspecto doméstico y la lleven a un punto de área laboral. La impulsa a un mundo de política, a un mundo en donde ella pueda expresar sus opiniones públicamente y ya no sea vista como una persona de bajo nivel que no puede expresarse por sí misma, que tiene que estar bajo la sombra de un hombre. Lo que queremos decir sobre la perspectiva de género es que su idea principal es buscar una equidad entre el hombre y la mujer, en cuanto a sacar a la mujer de su rol de madre y ponerla en el campo laboral, tanto como lo hace el hombre, también lo puede hacer la mujer, pues no debe haber diferencia entre ellos. Luego, eliminar discriminaciones que hay entre ellos, ya sea, como lo he explicado, a la mujer más que todo, que la discriminan por ser menor que el hombre. Y finalmente, reparte las responsabilidades familiares, porque la mujer puede ir a trabajar y el hombre se puede quedar haciendo los quehaceres domésticos y no habría ningún problema porque ambos son iguales. Bueno, en esta oportunidad mi nombre es José Quispe Sarabia y les voy a hablar sobre la entrevista de Susana Gamba que hizo en el Diccionario de Estudios de Género y Feminismo publicado en el 2008. Cabe resaltar que en los últimos años se produjo un importante avance en lo que es las ciencias, tanto de los géneros del masculino y femenino.
ahí se resaltó lo que es el feminismo y el masculinismo, que se conforman en una misma elección, dado por esta señora Susana Gamba. Tanto lo que es el feminismo y el masculinismo, que eran en forma conjunta mutua, dado por la señora Susana Gamba en la publicación que hizo. Luego se resaltó lo que es la perspectiva de género, que es el tema en el que nos estamos abarcando, que implica tres características dentro de la perspectiva de género. La primera es lo que es reconocer las relaciones entre los géneros. Dentro de ello podemos ver que esta autora pone lo que es que se genera un favorable a los varones como un grupo social y algo más discriminatorio a lo que abarcan las mujeres. Luego en la segunda podemos ver lo que es que estas están construidas social e históricamente. En lo que esto está abarcado, ya sea en la clase social o cómo históricamente esto ha ido evolucionando. Por último tenemos lo que atraviesan un entramado social. ¿A qué se llama esto? A lo que es cuando se diferencian en lo que es edad, sexo, género, como ya sea masculino o femenino, o la clase social que puedan tomar. Luego en esa entrevista también nos da a entender que opta por una concepción epistemología que lleva a lo que es cómo esto ha estado dando de generación en generación, y lo que resalta la señora Susana Gamba es que el sexo corresponde a un hecho biológico, como en capítulos anteriores mis compañeros han podido mencionar. Luego tenemos que también abarca una opinión de Marta Lamas, como que hablamos en el segundo capítulo, que sostiene que Marta Lamas publicó en 1999 que dentro de América Latina no hubo el suficiente debate conforme a esto, lo que es los géneros del masculino y femenino. Luego quisiera también hablarles sobre lo que la autora Gamba habla sobre algunas principales características y dimensiones que abarcaron en esa época. Uno, que son en una construcción social e histórica. Dos, que es una relación social. Tres, es una relación de poder. Cuatro, es una relación aristemática. ¿Esto qué quiere decir? Que si bien las relaciones entre hombres y varones tienen que admitirse bien sus ambas posibilidades que los dos pueden tener. El quinto, que es abarcativa. 6, que es transversal. 7, es una propuesta de inclusión. Y por último, 8, que es una búsqueda de equidad, que solo será posible en las mujeres que conquistan el ejercicio de poder en un sentido muy amplio. Finalmente, la perspectiva de género favorece el ejercicio de una lectura crítica y muy debatida. Es así como trata de crear nuevas construcciones de sentido para que el hombre, tanto hombres como mujeres, visualicen su masculinidad y su feminidad. Dentro de una opinión personal puedo decir que últimamente esto que se vuelve un poco menor, ya que en tiempos antiguos la masculinidad abarcaba más a la feminidad, ¿no? Y bueno, como dice la autora como un resumen, es que este es un ejercicio de lectura crítica y debatida, como se ha visto en muchos años y actualmente. A continuación también les mostraremos dos pequeños comentarios que dos compañeras hicieron sobre la perspectiva de género. Muchas gracias. Hola. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, claro. ¿Qué piensas sobre la diferencia social que existe hoy entre el hombre y la mujer? Bueno, hoy en día como que tienen no hay tanta diferencia como antes, ¿no? De repente antes tenía una discriminación contra la mujer porque siempre tenía que estar en la casa cuidando a los hijos, pero ahora están en el ámbito laboral o pueden ser de repente congresistas, tienen derecho al voto. Y los hombres también pueden dedicarse a la familia. Gracias. Okay. ¡Mariel! Hola, ¿qué tal? Bien, ¿te puedo hacer una pregunta para Sí, mi claro. tarea de lenguaje? Sí, claro. Bueno, lo que pasa es que quería saber qué opinas sobre las diferencias sociales entre hombres y mujeres hoy en día. Bueno, antes, no sé si te acuerdas del curso de Western, que hablaban de que la mujer estaba relegada y, por ejemplo, no era considerada como ciudadana y cosas así. En
en la sociedad y vemos que está a la par con el hombre y muchas veces sobresalen, inclusive más que los hombres, entonces salen. Gracias. Entonces, creo que ya están iguales. La verdad creo que ya no hay mucha diferencia, a menos que se considere el machismo que hay acá en el país. Sí, sobre todo acá en Perú, porque ya, como he leído, bueno, como tu país, pero son los escandinavos que ya han aplicado la regla de que ya no haya machismo ni feminismo, sino todo igual, sea algo neutro. Sí, de verdad se debería aplicar acá, pero